Hoy nos metemos de lleno en uno de los mayores misterios de la egiptología. Vamos a contar la increíble historia del sarcófago perdido de Micerino, un tesoro faraónico que contra todo pronóstico acabó en el fondo del mar Mediterráneo. Pues fíjense, nuestra historia no arranca como uno podría pensar en las arenas de Egipto. No, empieza aquí, en las profundidades del Mediterráneo justo frente a la costa española. Un lugar que esconde un secreto de más de 4000 años. Imaginen la escena por un momento. Silencio total, oscuridad, y en algún punto de este lecho marino yace una reliquia de un valor histórico incalculable. Es, literalmente, la última morada de un faraón perdida en el tiempo. Claro, esta es la pregunta que lo cambia todo. Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo, casi 200 años atrás, a una época de aventureros y, por qué no decirlo, de cazadores de tesoros. Bueno, pues para entender cómo hemos llegado hasta aquí, nos vamos al siglo XIX, para conocer al hombre que, sin saberlo, inició toda esta increíble cadena de acontecimientos. Aquí lo tenemos, nuestro protagonista, el coronel Richard Howard Vesey. Un explorador con unos métodos, digamos que contundentes. No se andaba con chiquitas, vamos. No dudaba en usar pólvora para abrirse paso. Una práctica que hoy nos parecería una barbaridad, conocida como arqueología de la pólvora, pero que en aquella época, donde lo importante era encontrar cosas, era bastante común. Y fue él quien se abrió paso hasta la mismísima cámara funeraria de la pirámide de Micerino, la más pequeña de las tres grandes de Giza. Y lo que encontró dentro es fascinante, porque no era solo una cosa. Halló tres elementos clave. Un sarcófago de basalto impresionante, pero ojo, vacío, dentro un ataúd de madera con forma humana y además algunos restos de una momia. A simple vista cualquiera diría que era el pack completo del entierro del faraón, pero la realidad era bastante más complicada. Y es que esta cronología lo deja todo clarísimo. Es alucinante. Resulta que los tres hallazgos eran de épocas completamente distintas. El sarcófago de basalto era lo único original del entierro de Micerino. El ataúd de madera pues era de un reenterramiento mucho más tardío. Y lo más fuerte es que los restos humanos eran de la época medieval. Alguien los había metido allí más de 2000 años después de la muerte del faraón. Con su botín en mano, Howard Vesey organiza el traslado a Inglaterra. Pero el destino, como suele pasar en estas historias, tenía otros planes para la pieza más valiosa de todas. El sarcófago de basalto, que era la joya de la corona, la única pieza auténtica del faraón, fue cargado en una goleta llamada Beatriz. El destino final era el Museo Británico. Allí se iba a reunir con el resto de los hallazgos, que por cierto viajaban en otro barco para minimizar riesgos. Una medida de seguridad, ya saben. Pero ese viaje se convirtió en una auténtica tragedia. El 13 de octubre de 1838, una tormenta violentísima azotó el Mediterráneo. El capital intentó a la desesperada buscar refugio en el puerto más cercano, que era Cartagena, pero la goleta no aguantó. Se hundió. Milagrosamente, toda la tripulación consiguió salvarse y llegar a nado a la costa, pero el sarcófago se perdió para siempre en el fondo del mar. Y es justo aquí donde la historia, que ya de por sí era dramática, se convierte en un verdadero enigma. Porque, a ver, ¿sucedió todo realmente así? Aquí es donde la cosa se pone turbia. El punto clave es este. La única fuente escrita que dice que el naufragio fue en Cartagena es el propio libro de Howard Vesey. Y esto es rarísimo, porque es increíble que la prensa de la época no dijera ni pío sobre un naufragio con supervivientes. Además, hay documentos que sugieren que el barco podría haber zarpado de Livorno, en Italia, un lugar que era un conocido centro de tráfico de antigüedades. De repente la historia oficial empieza a hacer aguas por todas partes. Como lo resume a la perfección el egiptólogo Nacho Ares, hay algo oscuro, algo que no nos han contado en la historia del Vitris. ¿Fue de verdad un simple accidente o había algo más detrás? A pesar de todas las dudas, el sueño de encontrar el sarcófago nunca ha desaparecido. Pero claro, ¿cómo se busca un tesoro así en pleno siglo XXI? Pues los desafíos son de verdad enormes. El primer obstáculo, cómo no, es el dinero. La arqueología submarina es carísima. Para que se hagan una idea, estamos hablando de cifras astronómicas, unos 60.000 euros por tan solo un par de días de búsqueda. Una barbaridad. El segundo problema es la profundidad. Es que el fondo marino frente a Cartagena tiene una caída casi en vertical. Pasa de unas pocas decenas de metros a más de 1000. A esa profundidad es imposible que bajen submarinos tripulados. Se necesita robótica súper avanzada, lo que claro, multiplica todavía más el coste y la complejidad de todo. Y por si todo esto fuera poco, resulta que la zona es un auténtico basurero histórico. Está lleno de chatarra militar y de restos de otros naufragios que vuelven loco a cualquier sonar. Ya ha habido intentos como uno en 1997, pero tenían pocos medios y fracasaron.
Incluso figuras tan importantes como el famoso egiptólogo Zahi Hawass han mostrado interés, pero entre la pandemia y la burocracia, todo se ha quedado de momento en el aire. Con tantos obstáculos, la pregunta es lógica. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Qué se ganaría realmente si se encontrara este sarcófago? A ver, lo primero que hay que dejar clarísimo. No estamos buscando un tesoro al estilo de Indiana Jones. El sarcófago ya estaba vacío cuando se perdió. O sea, no hay oro, no hay joyas y, por supuesto, no está la momia del faraón. No. El verdadero valor es científico e histórico. Como bien señala el egiptólogo Nacho Ares, encontrarlo daría una cantidad inmensa de información, y no solo sobre el antiguo Egipto, sino sobre la propia historia de la arqueología. Pensemos un momento en todo lo que se podría aprender. Analizarlo nos permitiría estudiar de cerca las técnicas increíbles que usaban para trabajar una roca tan dura como el basalto. Se podrían tomar sus medidas exactas y, quién sabe, quizás resolver el misterio de cómo narices lo metieron en su cámara con apenas 1 centímetro de margen. Y encima, es un ejemplar rarísimo por su decoración de fachada de palacio. En resumen, es una doble cápsula del tiempo, de la Cuarta Dinastía y de la exploración del siglo XIX. Y todo esto nos lleva a una última pregunta que abre un debate fascinante. Si finalmente apareciera en aguas españolas, ¿de quién sería? ¿De España, por ley? ¿De Egipto como su heredero cultural? ¿O del Reino Unido, que era su destino final? Una cuestión súper compleja que nos deja pensando sobre qué es el patrimonio, sobre la historia y sobre la justicia. El sarcófago de Micerino sigue ahí abajo, hundido.